Hola, bienvenidos a todos a otro video de La Bruja Mística. Mi nombre es Mayra Zárate y en este canal les vengo a mostrar un poquitito de cómo salir de la inconsciencia colectiva o de lo que le llaman la Matrix o el sistema conocido. Y lo principal, bueno, de algo que me gustaría hablarles hoy es sobre el mal, la maldad, el daño, la crueldad, eso que al menos yo tuve conciencia desde chiquita, desde que tengo uso de razón, desde muy, muy chiquita, como antes de los 5 años, me di cuenta de cómo todo el mundo estaba regido por la maldad, por la crueldad, y que ganaba siempre o el que siempre le iba a ir mejor o no iba a salir lastimado, siempre iba a ser el como que el más fuerte. Eso en aquella conciencia, ¿no? Desde mi interpretación de chiquita. Y bueno, ya hoy de grande, lo que puedo compartir con ustedes es que el mal en realidad proviene de desconocer el origen, de dónde venimos, y el origen que para las religiones es Dios, para otros el universo, como quieran llamarle. Entonces, ese mal proviene de desconocer el origen. Y el desconocer el origen es lo que genera la inconsciencia de quién es el ser humano. Entonces, al no saber de quién es, vive en una inconsciencia. Ahora, ¿qué pasa? Los padres que están en esa inconsciencia, que no saben quiénes son, por qué están en esta tierra, qué vinieron, cuál es el propósito, cuál es el sentido de su vida, ¿qué hacen? Viven desde esa inconsciencia, que es lo conocido, el entorno, como le dicen que tiene que ser el famoso sistema, el sistema social, político, económico. Los padres, al tener esa inconsciencia, tienen una falta de comprensión, falta de empatía en cuanto a, ahora les voy a comentar, por creer que tienen un poder, al creer que son mayores, creen que saben más. Pero ¿qué pasa? Cuanto uno más grande es, más se aleja de esa conciencia pura que traen los niños, ¿sí? Los hijos tienen cuando nacen pureza mental, más capacidad de discernir. Discernir es saber diferenciar entre el bien y el mal. No exactamente entre el bien y el mal, sino entre lo que es positivo o negativo para la humanidad. ¿Sí? Eso es como que, por ejemplo, por decir algo que a mí me pasaba cuando era chiquita, veía que la situación económica era un poquito complicada y a pesar de eso mis papás seguían teniendo hijos y yo no entendía por qué seguían teniendo hijos si veían que uno no podía. Ese es un ejemplo, ¿no? Entonces eso es discernir, es como saber diferenciar de que uno está tomando, por decir, una mala decisión. Pero muchos, o sea, en ese caso, por ejemplo, muchos en aquel momento, hoy no creo que siga tan así, pero con esa frase de que, ay, los niños vienen con un pan bajo el brazo, sí, pero esos niños, al venir de la unión de unos padres que no saben por qué están realmente en esta tierra, cargan con esa unión de inconsciencia entre esos padres que están teniendo esos hijos. Entonces, ¿qué pasa? Esa unión es un patrón. Entonces, esos hijos van a repetir ese patrón consciente o inconscientemente. Pero, ¿qué pasa? Acá es cuando entra la oportunidad de ese hijo de romper con ese patrón que trae de sus padres. Ese patrón es una oportunidad para pensar, actuar y hablar de una manera diferente. Entonces, acá, ¿qué pasa? Cuando un hijo piensa, actúa y habla diferente a un padre, es cuando viene un quiebre de ese sistema familiar al que esos padres fueron leales por sus padres y por sus abuelos y etcétera, ¿no? Entonces, al dejar de pertenecer a ese sistema, ahí viene un quiebre y es un duelo de todo ser humano que busca no seguir ese ejemplo de esos padres que no sabían por qué estaban acá, que creyeron en ese juego de ese sistema, que es lo que te hace creer o pensar que venimos a trabajar, que venimos a estudiar, que venimos a tener familia, hijos, etcétera. ¿Qué pasa? Cuando uno no hace ese duelo y no rompe ese patrón, es ahí cuando entra en acción el mal, la maldad. Es decir, por ejemplo, seguir con esto, seguir con ese patrón de inconsciencia
eh, digamos que es como nuestra alma, nuestra psique es la que está a través de cosas malas, que pasen como malas, es cuando en realidad son como oportunidades para que uno decida, a ver, sigo repitiendo esa inconsciencia que veo en el normal o en el común de la gente, o puedo actuar diferente y ser una mejor persona, ya sea traición, humillación, injusticia, infidelidad, venganza, cualquier cosa así, que yo, si uno elige seguir actuando así, es como uno alimenta ese mal. Entonces, cuando lo rompe, es ahí cuando puede salir de esa inconsciencia. Entonces, ¿qué sería? Acá no se trata de que este duelo sea ponerse en contra de los padres, no se trata de eso, se trata de quizá hablarlo. Obviamente para los padres va a ser difícil, va a ser duro que un hijo eh, rompa con esas creencias, porque es normal, es lo más normal, es como que te dieron algo, toma, yo te doy todo esto para vivir y vos lo estés rechazando. Pero ¿qué pasa? Es nuestra alma, ya ahí no tiene algo que ver con los padres, sino que es nuestra propia alma, porque somos cuerpo, mente y alma. El cuerpo es el transporte, la mente es como el algoritmo que nos hace, nos genera la perspectiva de vida según cómo lo alimentemos, que justamente viene desde la inconsciencia de no saber quiénes somos o desde el conocer el origen. Y entonces por ahí para los padres sí va a ser difícil, pero para un hijo es peor todavía porque los hijos es el que menos herramientas tiene a lo mejor de cómo ir hacia su origen porque no tuvo el ejemplo. Entonces, ser el ejemplo de lo que uno no tiene, esa es la parte dura que los padres cuando dicen, lo vas a saber el día que seas padre. Y ahí viene la parte buena. Se trata de ser nuestro propio padre, madre e hijo, ¿sí? Cuando nos volvemos esa triada en uno mismo, ahí es cuando entendemos y no necesitamos tener un hijo, traer un hijo al mundo con nuestros propios traumas no resueltos, porque es mejor, y esto no es que porque lo diga yo, sino porque está a la vista, o sea, hay muchos hijos que son criados desde esta conciencia de saber quiénes son al día de hoy, eh, pero tiempo atrás también. Pero ¿qué pasa? Esa gente no es conocida o ese tipo de educación no es conocida porque no es lo que las masas siguen, que es el común denominador de los padres. Entonces, convertirte en tu propio padre, madre, hijo, es lo que te va a ayudar a pensar, actuar y hablar diferente. Pero sí es romper con ese modelo de padres. Es como buscar algo distinto. Y recién ahí sí va a ser cuando podamos eh, darle algo mejor a un hijo, traer un humano al mundo con una conciencia diferente. Pero bueno, en realidad de ahí nace todo ese mal, de no saber quiénes somos, de no saber por qué estamos acá, de no sentirse parte de algo, porque creemos que sentirnos parte de esa inconsciencia es lo que nos va a hacer sentirnos aceptados, pero en realidad no es más que alimentar. Y justamente lo que estamos viviendo ahora a nivel mundial es como un cambio de psique colectivo, un cambio de despertar de conciencia, despertar espiritual. En realidad es asimilar esa alma, esa parte espiritual a lo terrenal. Entonces no se trata de dividir, sino de unificar. Entonces, a la vez, esto es lo que va a generar también la caída de religiones, la caída de esa espiritualidad de la que propuso la New Age a través de ángeles, arcángeles y demás ramas, que en realidad nada funciona sin la creencia del ser humano. Entonces, si uno no pone su creencia en eso, nada de eso funciona. Si uno se pone a analizar, a estar calma, a estar tranquilo, a generar ese autoconocimiento, solamente es así como uno puede sentirse parte de esa grandeza que hay, que se llama Dios, que es el universo, a mí me gusta decirle origen, eh, y es así como se sale de todo eso, es así como se rompe con ese mal, empezando por nosotros mismos, porque como somos permanentemente creadores de nuestras creencias, se empieza a expandir, al menos en mi caso, que fue cuando empecé con todo esto hace 3 años, que es como que me dio un clic en la cabeza y reaccioné y me di cuenta de cómo funcionaba todo. De a poquito todo a mi alrededor, todos conocían sobre esto, pero nadie aplicaba. Entonces yo dije, bueno,
No hay ejemplo, me pongo yo como ejemplo, me pongo a aplicarlo, me quedo en mi lugar, me pongo a trabajar en mí, pero es mejor ese mal, es mejor hacer un autoexorcismo con nosotros mismos antes que verlo reflejado en el exterior. Entonces hay mucha gente, hoy por ejemplo, el día de hoy que hay todas las cosas que a nivel mundial se están viendo, es por esas cosas que no estamos viendo dentro de nosotros. Entonces, una vez que uno lo empieza a trabajar en sí mismo, en silencio, en la intimidad, es ahí cuando empiezan a desaparecer. Primero alrededor nuestro, después un poquito más grande y otro después más. Pero bueno, es así tanto el origen como el acabar con ese mal. Más que acabar, es tomar conciencia de dónde viene y que es de nuestras propias proyecciones. Entonces, bueno, a la vez, ese sistema que te hace pensar y creer que tenés que tener hijos, que tenés que tener una pareja, en las mujeres crea una histeria femenina. Esa histeria femenina es la que provoca una hiperemocionalidad. De por sí, todas las mujeres, por nuestra condición física, biológica, eh, tenemos ¿cómo decirlo? Intuición, emociones, o sea, sentimos mucho más que el hombre es mucho más simple. El hombre sabe cuándo sí, cuándo no, pero ya, bueno, entra ahí la parte de respeto, de responsabilidad, en cuanto a domar sus propias emociones, ¿no? Pero la mujer también, la mujer tiene esa hiperemocionalidad, entonces a muchas personas les hicieron, en tiempos anteriores, les hicieron creer que tener hijos después de cerca de los 40 por ahí, es cuando el hijo te van a hacer o mal o con algún problema de salud o que va a estar débil, pero en realidad no. ¿Por qué? Porque esas madres que fueron jóvenes, que fueron madres jóvenes por cultura, por decirles que no, hay que ser madre antes de cierta edad, no tuvieron esa conciencia para desarrollar y saber quiénes son y cuál es su origen. Entonces, no se dieron el permiso para estar en soledad, más que soledad consigo mismas, porque no hay mejor compañía que uno mismo. Cuando uno está bien de acá, te vuelves tu mejor compañía. Entonces, esa mejor compañía viene del autoconocimiento, que es conocer tu origen, de dónde venimos. Y eso, más o menos, o sea, en la generación mía, de los que vamos más o menos entre 30, 40, 50, o sea, más o menos entre ese tramo, no exactamente, porque nada es de la noche a la mañana ni así exacto definido. Va variando, como que van llegando las camadas de generaciones, pero más o menos es a los 40 años cuando una persona puede saber quién es. Pero ¿cuándo? Cuando ya probó o no solamente cuando probó, sino cuando se dio el lugar de pensar distinto, de actuar distinto, de hablar diferente, ¿sí? Y de romper con todo eso. Porque la infelicidad proviene de ese mal. Ese mal en realidad es miedo. Es miedo justamente a pensar distinto, a actuar diferente, a opinar distinto, porque en realidad el mal viene del miedo a ser auténtico. Y esa autenticidad no va a venir mientras te des tiempo para estar con vos mismo, con uno mismo. Así que, bueno, por ahora es eso lo que les quería compartir. Y esto mm, se puede saber, hay muchas maneras de cómo llegar a esto, por experiencia propia, por, por, porque yo también estuve de ese lado, o sea, todos tenemos una parte nuestra buena, una mala, en algunos campos de la vida, algunos lo tenemos más resuelto, otros menos, pero en sí es eso, el mal proviene del miedo, del no saber cuál es nuestro origen, de por qué estamos acá. Entonces, bueno, eso es lo que les quiero compartir por ahora. En el próximo video vamos a hablar del bien y ya en el próximo de el equilibrio entre el bien y el mal. Así que, bueno, si te gustó este video, te espero en el próximo para comentarte la parte que sigue, que es sobre el bien de la humanidad, de cómo se crea. Gracias.